Entonces, ¿cómo uno aproxima el estudio de esta población? Primero tenemos una batería. Las emociones juegan un papel muy importante en el comportamiento violento, tanto en la persona que percibe las emociones como el que la expresa. Entonces, la primera aproximación fue desarrollar instrumentos para medir estas emociones. Básicamente queríamos medir emociones básicas, pero también emociones complejas, emociones sociales, y entre ellas nos interesaban las emociones morales. ¿Qué pasa? Las emociones morales es un componente muy importante de la interacción que cotidianamente hacemos, son parte de cómo nos monitoreamos. Tenemos que tener emociones morales que nos dicen está mal matar, está mal robar, está mal maltratar a los niños, y estas son emociones que inhiben la conducta. Si no tienes estas emociones, pues no la inhibes. Entonces desarrollamos una batería, tenemos una batería que fue adaptada y estandarizada en la población mexicana, de emociones agradables, desagradables, neutras y con contenido moral. Una vez que ya tuvimos estos estímulos visuales que estaban estandarizados, vimos qué pasaba en el cerebro de personas normales cuando los estaban viendo, personas que no tenían ningún antecedente psiquiátrico ni ninguna violencia obvia, ¿no? Y luego tenemos pruebas neuropsicológicas. Las pruebas neuropsicológicas que habíamos desarrollado tienen que estar estandarizadas de acuerdo a edad y escolaridad en la población mexicana, y desarrollamos también o adaptamos o buscamos escalas sobre temperamento, sobre cómo son las diferentes personalidades y escalas de abuso en la infancia. Entonces, todo este armamento es muy objetivo, eso es lo interesante, que no depende de que yo opine algo, que esto en psicología puede pasar, hay mucho insight clínico y hay muchas formas de llegar al conocimiento. Mi aproximación es que tiene que ser científico, lo científico tiene que decirse es algo que es replicable, que si tú aplicas los mismos instrumentos vas a encontrar resultados muy semejantes, a pesar de que, bueno, requiere una interpretación de un conocimiento previo acerca de qué estás midiendo. Entonces, todos estos instrumentos se fueron desarrollando, aplicando en la población de internos, y a la fecha pues he estudiado 370 internos de muy alta peligrosidad, los hemos clasificado de diferentes formas, siempre con la intención de entender qué pasa, ¿no? Hay diferentes tipos de violencias, hay violencia afectiva, hay violencia premeditada, que es muy diferente, los mecanismos cerebrales. ¿Y para qué también? Otra pregunta es, pues para poder prevenir estos individuos violentos, tienes que entender qué generó estos individuos violentos. Y para poder readaptar estos individuos, pues también tienes que saber hacer diagnósticos de cada uno. Entonces tiene como todas estas teorías atrás de que esto tiene un sentido de lo que estás haciendo. Dentro de los casos que han sido muy sonados y que a la población mexicana nos han llamado una enorme curiosidad, una parte de morbo, pero una parte también de qué está pasando, pues es el caso de una asesina serial. Los asesinos seriales nos causan fascinación, son los que matan con un intervalo de tiempo entre uno y otro crimen. Tienen que tener, por ejemplo, 3 crímenes por lo menos. No son multihomicidas que lleguen con un arma y matan a varios de jalón, sino que en estos casos hay todo un ritual. Utilizan las manos, utilizan cuchillos, pero hay contacto directo con la víctima.